concepto. ¿Qué es trabajo social? Trabajo social es una profesión basada en la teoría y la práctica como disciplina académica, que siempre promueve el cambio y el desarrollo social del individuo o comunidad. Ahora, ¿qué es el abuso de autoridad policial? El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual. En este caso, abuso por parte del ESMAD. ¿Pero qué es el ESMAD? El ESMAD quiere decir Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Qué significa esto? Según la página oficial de la policía dice que apoya al departamento de policía en la prevención y control de multitudes con personal altamente capacitado en manejo y conciliación de masas, en la protección de los derechos fundamentales, con el fin de restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la región. Como trabajadores sociales en proceso, nos tomamos la tarea de buscar si es cierto tal significado. ¿Realmente está capacitado para la conciliación de masas? ¿En la protección de los derechos fundamentales? ¿En si el resultado de esto es una orden, una tranquilidad de los habitantes? Para esto entrevistamos a alguien directamente implicado con este fenómeno social por parte del ente del ESMAD, dándonos a conocer su testimonio y consideraciones respecto a nuestra disciplina. Con ustedes, Sandra Carolina Bautista, docente de la mejor universidad. Bueno, eso fue en el año 2003. Estaba en la universidad, yo soy egresada de la Nacional. Y pues había una protesta, una movilización en contra de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Eso fue en el contexto de la guerra de Irak, pues, que se dio justamente por esos años, y nosotros estábamos protestando. A la par, dentro de la universidad se estaba dando un proceso de elección de rector. Veníamos de un rector con el que habíamos tenido pues, una buena relación desde el movimiento estudiantil. Yo hacía parte del movimiento estudiantil. Pues una relación, digamos, de cordial, que era Víctor Manuel Moncayo, y se impuso en ese momento, el Ministerio de Educación impuso a otro rector, que es Marco Palacios, y él pues nosotros lo teníamos, digamos, no en muy buena estima. No estábamos de acuerdo con sus propuestas, uno, porque había sido impuesto por la universidad, por el ministerio; dos, porque la política lo que hacía era profundizar lógicas de privatización dentro de la universidad y hacer una serie de reformas a los estatutos internos que eran lesivas para la democracia interna y para los procesos académicos; y tres, porque pues él había estado como rector cuando se produjo, posterior a una masacre que ocurrió en 1984 dentro de la universidad, el 14 de mayo del 84, que fueron asesinados estudiantes por parte del ejército dentro del campus universitario, y el rector que asumió después de eso fue justamente Marco Palacios. Entonces pues era como premiar nuevamente el hecho de haber sido gestionado, administrado la universidad después de este evento de violencia y no haber hecho nada. ¿Qué pasó? Que pues estábamos en medio de esas movilizaciones, hicimos una marcha de la Nacional, de la entrada de la 26 a la Embajada de los Estados Unidos, que queda ahí en la 26 con 50. Se hizo la movilización. Cuando nosotros llegamos ahí había SMAT por todas partes. El Escuadrón Móvil Antidisturbios se había estrenado en el año 2001, justamente en unas movilizaciones, en unas protestas donde también habíamos participado en el movimiento estudiantil en Contratán de Desarrollo de Pastrana, que era el presidente de esa época, pues en el 2001. Ya en el 2003 es Uribe, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ya estaba allí, y había un ambiente de mucha tensión. Se desarrolló la movilización, hubo gases, todo el asunto. Nosotros con algunos amigos corrimos detrás del edificio que está al frente de la embajada, que es el de la gobernación, para protegernos. Corrimos ahí detrás de ese edificio. Cuando ya todo estaba como más calmado, pues decidimos salir y empezamos a caminar hacia la universidad. Yo iba para mi casa, pero iba a pasar primero por la universidad. Íbamos caminando por la 26. Hay un puente peatonal frente a la embajada, frente a la gobernación. Y cuando íbamos ahí en la gobernación, yo hablando con un amigo, acabamos de hablar por teléfono con otro, que en esa época había celulares, eran como panelas, y solamente un amigo tenía un celular, y eso era... Entonces habíamos acabado de hablar y si no, estamos todos bien. Yo justamente acababa de colgar, y cuando una compañera de ciencia política gritó, que alcen las manos, que tengo que alzar las manos. Cuando yo volteo a mirar sobre mi izquierda, lo que veo es un señor que yo lo vi gigante, a un SMAT con puesto este uniforme
parecía un Robocop gigante, altísimo, y lo vi y me estaba apuntando. Y el tipo me está apuntando así hacia abajo porque evidentemente era mucho más alto que yo no soy muy alta. Entonces el tipo me está apuntando, yo lo vi y lo siguiente que vi es que el hombre disparó. Era un arma, no sé cómo se llama técnicamente, pero es un arma donde salen balas de goma y salen 3 o 4, no sé cuántos proyectiles. A mí me impactaron 3, uno en el brazo derecho, otro aquí en el hombro izquierdo y el tercero en el ojo. Es decir, lo que yo leo hoy es que el hombre hizo blanco en mí, me apuntó a mí, no fue... las armas del ESMAD las tiene que usar en tiros parabólicos porque son de dispersión, no son para atacar. Y el hombre me disparó directamente y yo estaba no sé cuánta distancia, yo supongo hoy que deben ser como unos 8 metros o 10 metros cerca, pero no tan cerca. Yo al principio pensé que estaba mucho más cerca, pero hoy lo pienso, creo que estaba más lejos porque si no me hubiera matado realmente, porque la bala de goma pegó en el ojo. En ese momento yo, pues cuando me golpeó, mi amigo que iba ahí al lado me cogió la cintura y me botó al suelo porque se nos vinieron encima y nos iban a levantar, como se dice en el argot popular, nos iban a meter entre la tanqueta. Y cuando yo me di cuenta que sangre estaba, pues sentí, porque yo cerré los ojos y sentí que la sangre empezaba a circular por la mejilla, que me caía, yo empecé a gritar y me golpearon, bueno, grité 1000 madrazos. Y claro, cuando gritamos y cuando la gente empezó a ver la sangre, los policías se retiraron. Yo creo que en mi caso y en casos similares, lo que pasa es que eso tiene que ver con asunto de poder ayudar a las personas a que exijan sus derechos. Yo hoy me reconozco como víctima de violencia policial, pero también sé que no hice ejercicio de mis derechos, y eso que era estudiante universitaria y estaba terminando mi carrera. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me dio miedo, físico miedo, porque yo era integrante de una organización estudiantil en ese momento y el momento era de persecución a todo el movimiento social. Entonces si uno se ponía a decir, mira, es que me pasó esto, lo que iba a pasar es que se iba a incrementar la persecución, o sea, corría uno el riesgo, o era lo que yo pensaba en ese momento, y sí pasó así, de pasar de ser víctima a ser sospechoso, ¿cierto? Porque estaba ahí, qué estaba haciendo, y si es del movimiento estudiantil, entonces de una vez es que es terrorista. Entonces yo lo hice por físico miedo. Me parece que el trabajo social ahí tiene una labor importante en términos del tratamiento de violencia policial, para que las personas que hemos sido víctimas no nos quedemos calladas y no quedemos sujetas del miedo, porque aquí en Colombia hay miles de casos y el nivel o la tasa de denuncia es bajísima. Yo nunca denuncié, por ejemplo, y por eso nunca hubo proceso legal ni tuve ningún tipo de reconocimiento o retribución. Pero creo que si alguien me hubiera dicho, mire, es que puede hacerlo y estos son los mecanismos para que usted pueda protegerse en medio del desarrollo del proceso, quizás lo hubiera hecho, pero sentí que no tenía ninguna posibilidad, ninguna opción. Entonces creo que el trabajo social del lado de las víctimas debe ayudar a potenciar los procesos de denuncia y para que el miedo, bueno, y además también el asunto del trámite, del dolor y que esa fue otra cosa que yo no hice. Yo golpearon a mí y yo seguí mi vida con mi corriente. Como a los 6 meses me fui a tomar una foto para una hoja de vida y ahí sí me solté a llorar porque me di cuenta de lo que había pasado. Pues hoy la gente me dice que eso no se nota, pero uno, yo sí tengo una disminución en términos visuales, en mis capacidades visuales, y dos, sí es distinto mi rostro a cuando me golpearon y yo no procesé eso, yo hice como de cuenta como que eso no había pasado. Entonces en términos, ¿por qué? Por miedo también, porque uno no puede ir diciendo por el mundo, fui víctima de violencia policial y ya. A mi familia más, obviamente los más cercanos sí sabían, mis papás y los demás, pero mis tíos, yo nunca les dije porque me preguntaban qué le pasó, yo nunca dije nada, por miedo al estigma. Entonces este asunto del procesar, el hecho de haber sido víctima de violencia policial, creo que también es muy importante ese trabajo social. Miles de casos y no denunciados. Similares al mío, por ejemplo, pocos días después, meses después, al siguiente semestre, o sea, en el 2004 realmente, el primer semestre de 2004, hubo un incidente ahí en la Nacional y una chica que es fotógrafa le pegaron un gasazo en un ojo y se lo reventaron, el ojo derecho. Un amigo en otra protesta
Le dispararon también y el gas le cayó aquí en medio de los dos ojos. O sea, eso es... Y a un estudiante, creo que fue a Giovanni, sí, a Giovanni, creo que fue a Giovanni, Carlos Giovanni Blanco, lo mataron también por un objeto que le entró por el ojo. Los ojos son de la cara lo más vulnerable que tenemos. Lo que mi lectura hoy, después de haber escuchado esos casos y el mío propio, y haber visto otros casos, que yo vi a mi amigo que le cayó un gasazo acá, que el tipo le disparó así. Lo que yo entiendo, veo, es que lo que buscan, lo que hacen es atacar, disparar directamente, como si fueran armas letales, pues para acabar con el otro, no es de dispersión, sino como armas letales. Entonces sí conozco casos, pero la mayoría de ellos no fueron denunciados por las mismas razones. Yo creo que el trabajador social, el trabajo social en general debe contribuir a un replanteamiento de las fuerzas militares, dar un debate alrededor de eso. Las fuerzas militares, ahora que estamos en el proceso de paz, no podemos tener un cuerpo como el ESMAD. El ESMAD es un cuerpo de guerra que trabaja no solamente en las ciudades, porque ya vimos lo que pasó luego en el 2013 con el campo, en el paro agrario, pero es una fuerza que está construida sobre esta lógica de que hay un enemigo al que hay que aniquilar, porque eso es lo que hace el ESMAD. Entonces, yo creo el ESMAD hay que desmontarlo, es un elemento perjudicial para el desarrollo de la democracia, y creo que el trabajo social debe contribuir a ese debate, pero por lo menos el escuadrón móvil antidisturbios sí hay que acabarlo, y creo que el trabajo social debe ser parte de una campaña en ese sentido. Y dos, dentro de las fuerzas militares, pues hay que hacer un replanteamiento en términos de doctrina en general, en todas las fuerzas militares, entre la policía también, para acabar con esta idea de que el que protesta es enemigo de la democracia del país o que somos terroristas. Entonces, en esa medida, pues debe haber un espacio de incidencia desde trabajo social en términos de democratización, y que la policía deje de ser este cuerpo en guerra, porque la policía es un cuerpo para la guerra, a un espacio de creación de convivencia en los ciudadanos. Como pudimos ver, el trabajador social podría tomar estas medidas para la construcción de un bienestar social mejor para todos, ya que en este contexto, como estudiantes tenemos derechos que fácilmente pueden ser restringidos por estos servicios públicos. Muchísimas gracias por su atención.